Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga en esta tarde. El día de hoy vamos a tener una vez más un tiempo de oración, un tiempo de adoración, pero también vamos a tener un tiempo muy hermoso de palabra. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios y vamos a tener una palabra, me parece muy fuerte de parte de nuestro Dios, pero me parece que es con el fin de que cada uno de nosotros podamos vivir una vida plena, una vida en obediencia a nuestro Señor y sobre todo aquello que ignoramos, ¿verdad? Aquellas cosas o aquellas prácticas que le hemos llevado a nuestra vida pero no son del agrado del Señor. Hoy vamos a escuchar una palabra muy poderosa. Así que el día de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas a todos, a nuestros hermanos de Hogar de Adoración, a cada uno de nuestros amigos y todas las personas que nos ven. Bienvenidos a este tiempo maravilloso. ¿Y qué les parece si comenzamos yendo a la palabra del Señor? Y quiero que tomes la Biblia, quiero que tomes la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Romanos y al capítulo 8 de Romanos y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 11. Espero que tengas ahí ya lista tu Biblia, ¿verdad? Listo para comenzar con este tiempo. Vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¡Wow! Esta es una palabra muy hermosa lo que Dios nos dice en esta mañana. Así que la palabra del Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu que nos esclavice al miedo, ¿verdad? Sino que nos ha dado un espíritu maravilloso, su Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Así que la palabra dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que vive en cada uno de nosotros. Así que, ¿qué les parece si hoy comenzamos este tiempo con oración, diciéndole a nuestro Dios, a ese Dios que nos da vida, a ese Dios asombroso que vive en nosotros, que lo deseamos, que queremos más de Él y deseamos que hoy su presencia esté en este lugar? Señor, te damos gracias, mi Dios, mi Rey, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por estar con nosotros, mi Rey. Tu palabra es verdad cuando dice que ese Espíritu que te dio vida, el Espíritu que te levantó de la muerte, Señor Jesús, es el Espíritu que vive en nosotros, un Espíritu que da vida, no un espíritu de cobardía, Señor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Te amamos, mi Rey. Hoy queremos escuchar tu voz, deseamos cantar estas alabanzas, rendirte a ti honor, Padre, y hoy te rogamos que seas tú, tu palabra, tu voz en nuestros corazones, Padre, y que hoy podamos tener un encuentro asombroso contigo y que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Bienvenido seas y recibe esta alabanza que va de lo más profundo de nuestro corazón para ti, nuestro Dios y nuestro Señor. Que yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré
estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de mí. Gloriosa luz cual otro no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Mira, Señor, no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Dios nunca me dejarás. Nunca me dejarás, Señor. Tú nunca me abandonarás, siempre estarás a mi lado. Oh, Señor Jesús. Díselo con todo tu corazón por última vez. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me envuelve tu presencia.
por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio,
medio de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo en mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti.
Ese es nuestro anhelo, Señor. Sabernos que pertenecemos a ti. Reconocer que pertenecemos a ti. Y que nada ni nadie nos separará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo. Nada nos puede separar de tu amor, Señor. Pertenecemos a ti. Y entregamos todo lo que somos a ti, Señor. Nuestros cantos, nuestros corazones, nuestra adoración, nuestra vida, hoy la entregamos a ti y te reconocemos como nuestro único Salvador, como nuestro Rey de Reyes, como nuestro Señor de Señores. Recíbenos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia nos acompañe, que tu presencia nos inunde, nos llene cada día más de ti. Oh, Señor, te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, pues yo espero que este tiempo haya sido muy asombroso, ¿verdad? Que tú hayas podido adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a comenzar con un tiempo de palabra. Hoy he titulado esta palabra una práctica abominable. Esto es algo, yo espero que tú puedas prestar muchísima atención porque es una palabra muy profunda de Dios para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a meditar en su palabra y vamos a meditar en esta palabra y espero que todos puedan entenderla. La palabra abominación. Sabes, es muy importante que cada uno de nosotros pueda entender claramente, pueda definir en algún momento lo que significa esta palabra. Y hoy, a la luz de la Biblia, de lo que Dios dice en su palabra, Él ha de darnos a conocer el significado verdadero de esta palabra. Pero también vamos a conocer lo importante que es para Dios las decisiones que nosotros tomamos, lo que hacemos en esta tierra es muy importante. Y saben, en estos días está prácticamente se está llevando a cabo o están por realizarse algunas celebraciones, ¿verdad? En México, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Se escucha hoy del Halloween, se escucha hoy el Día de Muertos, pero ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, qué es lo que Dios dice en su palabra respecto a este tipo de celebraciones. Y vamos a comenzar con un texto bíblico muy pero muy importante. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Quiero que prestes muchísima atención. Dice la palabra: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. Pero escucha esta palabra. No permitas, escucha lo que dice la palabra del Señor. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujería a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Las naciones que estás expulsando escuchan a adivinos y a magos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te lo permite. ¡Wow! Y me parece que es una palabra muy fuerte, muy directa de parte de Dios. El final de estos textos dice: pero a ti,
aquel que cree en Cristo Jesús, aquel que se llama seguidor de Jesús, cristiano, que lee la palabra del Señor, que se acerca a Dios, Dios en su palabra nos dice, pero a ti no te permito que hagas, ¿verdad? O que participes en este tipo de cosas. Esto es muy, pero muy interesante. La palabra abominación es una palabra muy fuerte en cuanto hablamos de la desobediencia a Dios. La palabra abominación en realidad viene o significa detestable. Y la palabra detestable viene también de la palabra idolatría. Lo que acabamos de leer hace unos minutos, ¿verdad? La palabra del Señor dice que todos los que practican estas cosas, Dios nos dice que para Él eso es detestable a sus ojos. Para aquellos que están practicando este tipo de cosas o participan de ellas, es detestable, desagradable, o son idólatras aquellos que participan en este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que más detesta el Señor? Su palabra nos dice que si hay algo que Dios detesta es la idolatría. Dios detesta por completo la idolatría. ¿Y por qué? ¿Sabes? La palabra del Señor dice porque en estas prácticas las personas depositan su fe, su confianza. ¿Escucha en qué? Su confianza en hombres, en brujos, en espíritus, en adivinos, ¿verdad? En mediums. Y de hecho, una de las cosas que tú debes de saber es que las personas que practican eso o que están confiando en ello, definitivamente al único lugar a donde van es a un lugar de maldición, de muerte, y de hecho podríamos incluso hasta perder esa maravillosa vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestra confianza ya no está puesta en el Señor Jesús, sino que está puesta en esos ídolos, está puesta en esos espíritus o en esas personas que quieren adivinar el futuro. Es interesante ver cómo esta palabra es muy, pero muy importante en nuestras vidas. Las personas que practican estas cosas son detestables a los ojos de Dios. Dejan el trono de la verdad por ir al trono de la mentira. Y el único rey en la mentira es el diablo. ¿Sabes? La razón por la que las costumbres o las tradiciones paganas son detestables a los ojos de Dios es porque van contra la naturaleza misma de Dios. Si tú recuerdas, la palabra de Dios dice que Dios no se limita en decir la verdad, sino que Dios es la verdad. Así que cuando hacemos algo que va en contra de la naturaleza de Dios, estamos completamente yendo en contra de lo que Dios es. Y Dios en su naturaleza es un Dios santo. Por esa razón necesitamos entender hoy qué es lo que a Dios le agrada. Sabes, durante unas buenas semanas hemos estado hablando acerca de obediencia, hasta dónde nos lleva la bendición de obedecer a Dios, y hoy en su palabra estamos viendo también lo que acarrea la desobediencia. Podemos llegar hasta ese lugar de ser detestables a los ojos de Dios, de convertirnos en idólatras y definitivamente delante de los ojos de Dios estar fuera, ¿verdad?, de todo lo que Dios desea. Abominación es un término que se usa constantemente en las Sagradas Escrituras y regularmente se refiere a todo lo que lleva a la idolatría, a lo pagano. Tiene que ver con ídolos, imágenes, emblemas, símbolos, cultos, ceremonias, ritos y sacrificios, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice algo. Si hoy lo pudiéramos traducir, ¿verdad?, de mejor manera esta palabra abominable, lo que la Biblia o lo que Dios nos dice es que abominación es algo asqueroso, perdón por la palabra, y algo detestable a los ojos de Dios. Entonces, si podemos traducir lo que acabamos de leer, la palabra del Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que todo aquel
que practica estas cosas, hechicerías, brujerías, que participa en culto para los ídolos, quien va ahí en busca, no sé, de los muertos, a consultar a los muertos y a los mediums, la palabra del Señor dice que delante de los ojos de Dios, esas personas se convierten en personas detestables. A Dios le provoca asco ver ese tipo de cosas porque se está hablando de idolatría. Mis queridos hermanos, esto es realmente importante y es un mensaje muy fuerte a nuestros corazones, pero es con el fin de que nosotros podamos vivir en la verdad. Yo quiero que escuches lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuál era el fin de aquellas personas que practicaban estas cosas abominables delante de los ojos de Dios? Y quiero que escuches estos dos textos bíblicos. El libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 6, la palabra del Señor dice lo siguiente: también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual, al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. ¡Wow! El segundo texto se encuentra en Levítico 20, versículos 26 al 27. Escucha lo que dice el Señor: sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. ¡Wow! Me parece que este texto es asombroso. Hay palabras que me parece que podemos rescatar. Escucha la voz de Dios, la voz de amor de Dios cuando Él dice: te he separado de las demás naciones para que seas mío. Vive de una manera santa, escucha la palabra de Dios y al escuchar su palabra, vive de la manera que Dios le agrada. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra? Es muy delicado lo que Dios dice respecto a las prácticas de ocultismo. Quiero que veas la importancia de obedecer a Dios. Dios detesta que tú no escuches su voz y que vayas en pos de prácticas paganas, prácticas diabólicas, prácticas que no tienen que ver nada con Dios. Ese es un pecado, dice la palabra de Dios, de muerte. Esto es interesante. ¿Sabes? Hoy me gustaría hablarte un poquito acerca del origen de alguna de estas celebraciones que hoy se escuchan no solo en nuestro país, sino en muchos lugares, pero México ha sido uno de los países, ¿verdad?, que ha centrado mucho la atención hoy en el Halloween, pero también algo que es muy fuerte en nuestro México es el Día de Muertos. Yo quiero que escuches únicamente el origen de todo esto. Y vamos a comenzar hablando acerca del Halloween, ¿verdad? Quiero que veas tú esto. Esta palabra Halloween se deriva de una expresión inglesa que es All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Y sabes, este tiene su origen muchos años atrás, antes del cristianismo, donde surgen los celtas, ¿verdad? Y esos están establecidos o se establecieron en Irlanda, en parte de Francia, en España, y se dice que ellos nacieron, de esas tribus nacieron sacerdotes, unos sacerdotes llamados druidas, una clase sacerdotal que para ese tiempo era muy poderosos, los consideraban nobles, tenían gran poder en la sociedad y eran temidos. Los druidas eran encargados de los cultos en donde se practicaban adivinación, hechicería, ocultismo y hasta habían sacrificios humanos. La historia dice, ¿verdad?, que los druidas eran personas videntes, poetas, magos, médicos, conocidos como los sacerdotes del dios Samaín. Y para este dios, ¿verdad?, estos sacerdotes hacían festivales. Uno de ellos era el festival de la cosecha. Y en ese festival ofrecían ofrendas a este dios. Pero, ¿sabes? Hay una característica muy especial de este dios al cual le rendían
culto, ¿verdad? El dios Samaín, se dice que la imagen de ese dios era un esqueleto que sostenía una hoz o una guadaña en la mano. Si tú lo recuerdas, si algo viene a tu mente, ¿verdad? Después llegó a ser conocido como la imagen de la muerte, ¿verdad? Pero yo quiero que veas cómo nace todo esto. Estos sacerdotes se dice que aterrorizaban a la población o a la gente debido a sus prácticas de destrucción, de muerte, de sacrificios humanos, ¿verdad? Creían que el 31 de octubre era la víspera del primer año o del nuevo año céltico, y dicen que pasaban de la luz a la oscuridad. Se conoce a eso como la noche del Samaín, ¿saben? Se dice que ellos creían que los espíritus de los muertos, que habían muerto un año antes, ¿verdad? Llegaban en ese momento y ellos podían tener ahí interacción con esos muertos. Dice que ellos pensaban, ¿verdad?, que en ese momento, en esa noche, cuando comenzaba estos sacrificios, ese día para ese dios Samaín, se dice que los brujos y las brujas gozaban de mayor vitalidad. Se dice que los druidas o los sacerdotes, en ese momento se les concedía el don de adivinar. Ellos creían que el límite entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se rompía, se hacía a un lado y los espíritus de los muertos podían venir en esta tierra. Los fantasmas, dicen ahí, de los muertos venían del otro mundo para llevarse consigo a los muertos. ¿Sabes? El inicio del Halloween es algo terrorífico, es algo diabólico en realidad, ¿sabes? Estos sacerdotes, ¿verdad? La noche del Samaín, se dice que era un tiempo de un largo y crudo invierno. Y los espíritus de los muertos venían a esta tierra, y en ese momento que había tanta frialdad, los espíritus estaban buscando a cuerpos de personas para que ellos pudieran poseerlos y estar en esta tierra. Los sacerdotes druidas dice que preparaban enormes fogatas, hacían grandes eventos, celebraciones, ¿verdad? Querían ahuyentar a esos espíritus inmundos, pero a la vez, así como querían ahuyentarlos, también hacían grandes sacrificios, comidas, ¿verdad? Sacrificaban a personas con tal de que esos espíritus se fueran a otros lugares. Pero también se dice que algunos espíritus venían a esta tierra, pero como habían sido malas personas, habían hecho malas obras, esos espíritus habían estado viviendo en cuerpos de animales. Y cuando venía esta celebración del dios Samaín, esos espíritus estaban tan molestos, tan enojados, ¿verdad?, que visitaban a sus familiares, y para que los familiares no fueran poseídos por esos malos espíritus, dice que le tenían que dejar dulces o comidas en la puerta de su casa para que esos espíritus no los molestaran. Si te das cuenta, si tú puedes ver muchas cosas, ¿verdad?, de lo que te estoy hablando, es esa celebración del Halloween. Parece que es algo inocente, pero sabes, es algo que surge definitivamente de un orden diabólico, de algo que no proviene de Dios. No es una celebración santa, no es una celebración infantil o inocente como muchos lo piensan. Nace desde una perspectiva diabólica. Sacerdotes druidas, sacerdotes que estaban, ¿verdad?, realizando cultos a Satanás. Dice que también esos sacerdotes salían ese día, el 31 de octubre, salían por las casas de toda esa región y les pedían una ofrenda a cada persona. Tenían que llevar específicamente, darles una ofrenda específica, porque los sacerdotes druidas querían realizar un culto a Satanás. En esa noche iban de casa a casa, de puerta en puerta, recogiendo esa ofrenda, ¿verdad? Y si la persona que estaba ahí no les daba la ofrenda, entonces ellos lo que hacían, estos sacerdotes, estos brujos, lo que hacían era hechizar o dar una maldición a esa familia que no les había dado dicha ofrenda, ¿verdad?
lastimaban a sus animales, lastimaban a las personas y era algo atroz. ¿Sabes? El origen de los disfraces es realmente impresionante. Como esos espíritus inmundos, esos espíritus estaban tan enojados de que durante mucho tiempo, durante un año, habían estado en los cuerpos de esos animales e iban en búsqueda de sus familiares, ¿verdad? Una de dos, o el familiar colocaba una ofrenda, alimento, dulces, y entonces el espíritu ahí se alimentaba y saciaba su hambre, ¿verdad? Y ya no les hacía nada, pero si el espíritu llegaba, también las personas lo que hacían para ahuyentarlo era disfrazarse. Se ponían ahí las pieles de animales, la cabeza de un animal, tenían que verse todos deformes, ¿verdad? Monstruosos, para que el espíritu se confundiera y no les hiciera daño. Si te das cuenta, todo esto nace como algo verdaderamente diabólico. No es algo inocente. ¿Sabes? He escuchado muchas veces algunas palabras de algunos hombres sabios cuando dicen que Satanás no juega, ¿verdad? Sino que Satanás siempre está en búsqueda de nuestra muerte, de nuestra alma, de una separación con nuestro Dios. Y estas prácticas aparentemente inocentes a muchas personas están llevando a la muerte. Es interesante que, sabes, con el paso de los años, se dice que cuando el emperador Constantino decretó a todos sus habitantes y se convirtieron, ¿verdad?, en cristianos, se dice que muchos ritos paganos como esa celebración al Samaín, comenzaron a introducirse en las prácticas religiosas católicas. Fue ahí como el festival Samaín se infiltró, ¿verdad?, en las prácticas religiosas cristianas aparentemente, ¿verdad? Ante la imposibilidad de abolir por completo este tipo de prácticas o de fiestas paganas, la Iglesia Católica decidió santificar alguna de ellas. Y en el siglo IX, el Papa declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en honor a todos los martirizados. Pero, ¿sabes? Siguió siendo un festival pagano. No fue hasta que el Papa Gregorio III y Gregorio IV intentaron suplantar esta festividad pagana y convirtiéndola en cristiana, ¿verdad? Y así trajeron ante el mundo el Día de Todos los Santos. Para terminar, para que dejara de ser una práctica pagana, entonces ellos lo que hicieron fue cambiar las fechas, ¿verdad? Antes se celebraba el Día de Todos los Santos el 13 de mayo y lo llevaron hasta el 1 de noviembre para que así comenzaran a santificar estas fiestas paganas. ¿Te das cuenta de dónde nace esa festividad del día de Halloween? No es algo sencillo. Lo que está practicándose ahí son momentos en los que se le está rindiendo culto a Satanás, se le está rindiendo culto a espíritus inmundos. Y vamos a escuchar en un momento, ¿verdad?, la palabra del Señor, y la palabra nos va a enseñar a quién están rindiendo culto esas personas cuando ante un altar, ante la imagen de una persona, llevan estas ofrendas. Pero, ¿sabes? Otra de las prácticas que hay el día de hoy es la celebración de Día de los Muertos, ¿verdad? Esa celebración es una celebración que nace en México. Se celebra tradicionalmente el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Es decir, las ánimas de los niños vienen a la tierra. Pero el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Las ánimas de los adultos vienen a visitar a las personas o a sus familiares en la tierra. Pero, ¿sabes? Las almas vienen a ver a sus familiares. Los familiares realizan un altar. Quiero que escuches esto. Un altar donde colocan toda clase de alimentos. Escucha lo siguiente: alimentos, bebidas, lo que disfrutaba el difunto, ¿verdad? Pero también colocan el pan de muerto. ¿Y sabes qué simboliza el pan de muerto? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Las calaveritas y el cráneo de azúcar simboliza la diosa de la muerte. Esto es muy interesante.
no puede estar en el mismo lugar nuestro Señor Jesucristo que la diosa de la muerte, ¿verdad? Esto no puede ser. Es realmente interesante todo lo que vivimos. ¿Sabes? Una de las imágenes, de los símbolos más grandes en el Día de Muertos es la Catrina, ¿verdad? Muchas personas se disfrazan de ella, se pintan de ella. Todos los altares de muertos están llenas de esas calaveritas. Hay un símbolo ahí, algo se está representando. Yo quiero que veas lo siguiente. La Catrina está basada en la imagen de la diosa de la muerte. Esa diosa de la muerte se llamaba Mictecacihuatl. Era la reina de Mictlán, ¿verdad? En la mitología mixteca. Pero esto es interesante. En la época prehispánica, ¿verdad? Se rendía culto a esta diosa. Y es esta diosa la que está representada en cada altar. Una diosa de la muerte. Y muchas personas creen, ay, es un dulcecito, ¿verdad? Una calaverita, un papel donde se representa. Pero lo que estamos realmente dándole, lo que las personas inconscientemente están dando es culto a esta diosa. Mis queridos hermanos, esto es realmente importante. No podemos nosotros rendir culto a estas imágenes. ¿Cuál es la imagen? ¿Qué representa la Catrina? Una calavera, ¿verdad? Una mujer, una calavera. ¿Te das cuenta? La imagen que representaba el dios Samaín, el dios de la muerte también. ¿Te das cuenta que era una calavera con una hoz? ¿Te das cuenta cuál es el símbolo hoy de lo que muchas personas le llaman la Santa Muerte? Es exactamente lo mismo. Una calavera con una hoz y con una capucha. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando en esta tarde? Las personas creen, ¿verdad? Tanto el Día de Muertos como en la celebración del Halloween, ¿verdad? Que los difuntos, que los espíritus de los muertos vienen. Las personas creen eso, piensan que es así, lo han llevado como una tradición. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Los muertos en realidad pueden venir. Y sabes, a mí me parece que esta es una palabra muy hermosa. Cuando hablamos de abominación, hablamos de lo que Dios detesta. Dios no ve con agrado este tipo de celebraciones porque causa idolatría, confusión en la vida de muchas personas. Y aunque esto es lo que se cree, la palabra del Señor nos habla de lo contrario. Dios dice al respecto de estas celebraciones, que todo aquel que se dice ser seguidor de Cristo no le es permitido participar de ellos. Quiero que te des cuenta de esto. El Halloween y el Día de Muertos tiene que ver con la comida a los muertos, el culto a los muertos, la oración a los muertos. El altar es para ellos y el mismo diablo está participando en ello. Y quiero que escuches lo siguiente, con mucha atención, lo que la palabra del Señor dice. Presta atención porque Dios va a regalarnos algo extraordinario en esta tarde. En cuanto a los sacrificados a los ídolos o a los muertos, Dios dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 26, en la palabra del Señor dice lo siguiente. Eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar bien, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en el de nosotros
mismos. ¿Te das cuenta de lo que la palabra del Señor dice al respecto? Las ofrendas que se colocan en el altar de los muertos, ¿se les ofrece a quiénes, hermanos queridos? Se les ofrece a los demonios. Y nosotros no podemos participar de ello. Vamos a entender a través de la palabra del Señor que los muertos no pueden venir, no pueden regresar como las personas creen, ¿verdad? Es una idea muy bonita, ¿verdad? Es un pensamiento muy lindo que esa persona que falleció, esa persona que tanto amabas, lo vas a poder ver el 2 de noviembre o el 1 de noviembre, pero Dios no dice eso. La palabra de Dios es muy clara. Ellos no pueden volver a esta tierra. Y si algo está pasando, son los demonios a quienes tú les estás rindiendo culto, a quienes les estás sirviendo esa mesa. Estás simple y sencillamente participando en algo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez. Escucha lo que dice Eclesiastés 9:10. Escucha esta palabra: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajos, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. ¡Wow! No hay absolutamente nada. Así que ahora que estás vivo, disfruta de esa vida, disfruta de lo que hay en ella, porque después en la muerte no habrá nada. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6 dice: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensa y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. ¿Te das cuenta de lo que Dios habla, verdad? Ya no son parte de este mundo. ¿Sabes? Nosotros lo único que tenemos que acatar es la voluntad del Señor. Tenemos que vivir de la forma en la que Dios le agrada. Por lo menos nosotros, los que estamos vivos, sabemos, dice la palabra del Señor, que un día vamos a morir. Pero los que están muertos ya no saben nada. Lo que hicieron pasó hace mucho tiempo. Ahora ya no pueden ser parte de este mundo. Y aunque es una idea muy linda, los muertos no pueden regresar, los muertos no pueden venir. Y por esa razón Dios en el libro de Corintios, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo en 1 de Corintios, dice: entonces si los muertos no pueden regresar, no pueden estar aquí, ¿a quiénes estamos rindiendo esas ofrendas, esos altares? Simplemente lo estamos haciendo a los demonios. Y Dios dice: no practiques de ello, aunque duele el corazón, ¿verdad? Para muchas personas, pero esa es la verdad de la palabra del Señor. Escucha lo que dice 2 de Corintios 6, versículos 17 al 18. Dice: por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La invitación de Dios para con cada uno de nosotros es que hoy nos apartemos de todas esas prácticas que no provienen de Dios. No puede venir de Dios una celebración dedicada a Satanás, una celebración dedicada a los muertos. Mis queridos hermanos, salgamos de la incredulidad y vivamos vidas en obediencia a Dios. Efesios 5, versículo 11 dice: y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¡Wow! No participes de ellas, sino repréndelas. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Hechos 10, capítulos 40 al 41. Los siguientes textos son muy, pero muy importantes en nuestra vida. Hechos 10, 40 al 41 dice: pero Dios lo resucitó al tercer día. Resucitó a Jesús,
Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuésemos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. ¡Wow! Esta palabra habla de cómo nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. ¿Por qué quisiéramos celebrar algo que Cristo Jesús venció? Venció a la muerte. ¿Por qué rendir culto a la Catrina? Rendir culto al dios Samaín, ¿verdad? A la muerte, a la santa muerte, cuando Dios, nuestro Señor Jesús, derrotó a la muerte. Hoy tenemos que celebrar la vida que Cristo Jesús nos ha dado, esa vida maravillosa que podemos gozarnos en nuestro Dios. Efesios 2, capítulo 1 al 5 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida. Escucha eso. Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¡Wow! Dios nos dio vida gracias a Cristo Jesús. Cristo Jesús se levantó de los muertos, venció así, ¿verdad?, al enemigo, a la muerte, al diablo, y nos dio una nueva vida. Mis queridos hermanos, hoy lo único que quiero mostrarte en este día es que estas prácticas no provienen de Dios, no son santas. No, muchas personas, desafortunadamente, por la falta de palabra, por la falta de conocimiento de Dios, han sido arrastrados a practicar este tipo de cosas. Pero tienes que saber que delante de los ojos de Dios estas prácticas son abominables, son detestables, no son del agrado de Dios. Y quiero terminar con lo que la palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 al 6. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. ¡Wow! ¡Qué palabra tan asombrosa! Mis queridos hermanos, hoy es el tiempo de venir a Cristo. Hoy es el tiempo de obedecer a Dios. Hoy es el tiempo de acercarnos plenamente a Dios. Hoy es el tiempo de pedir perdón, de arrepentirnos por seguir perdurando este tipo de prácticas, ¿verdad? Se escucha muy bonito, las tradiciones, ¿verdad? Pero sabes, muchas tradiciones no nacen de la palabra del Señor, no nacen del corazón de Dios, nacen de un corazón humano y en muchas ocasiones de un corazón perverso y diabólico. ¿Sabes? Dios nos acerca hoy a Él, a sus brazos, y nos dice: esto es lo que yo detesto. Así como hemos escuchado qué es lo que más agrada a Dios, hoy escuchamos qué es lo que Dios detesta. Y nuestro Dios detesta que tú estés practicando este tipo de cosas, este tipo de celebraciones. Así que hoy te invito a que te acerques
al Señor Jesús con arrepentimiento, vuélvete a Él, decide de una vez por todas vivir por nuestro Señor Jesús. ¿Qué te parece si oramos, si terminamos este tiempo haciendo una oración y pidiéndole a nuestro Señor Jesús, el Dios que da vida, el Dios que venció a la muerte, a ese Dios que nos perdone, que nos dé vida eterna y que hoy podamos, que las puertas del cielo, ¿verdad?, y de la eternidad se abran para cada uno de nosotros? Señor, te amamos con todo el corazón. Gracias por hacernos entender, Señor, por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Hoy entendemos que este tipo de prácticas, Señor, estas celebraciones, esos actos que tu palabra dice, la hechicería, la adivinación, aquellos que van a buscar a medium, Señor, a videntes, aquellos que le piden a los espíritus, Señor, eso no proviene de ti, Señor, no proviene de tu corazón, mi Dios. Y hoy entiendo que es detestable a tus ojos. Y hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque las practiqué. Te pido perdón porque estuve sumergido en ello. Te pido perdón, Señor, porque no había considerado tu palabra. Pero hoy al escuchar de dónde nace todo ello, al escuchar tu palabra, al saber que tú eres el Dios que da vida, el Dios que perdona los pecados, el único y maravilloso Dios que nos salva, hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor. Hoy te ruego a ti, Jesús, que vengas a mi vida. Hoy te declaro a ti como el Señor y el Salvador de mi vida, Señor. Perdóname, mi Dios. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Y gracias por devolverme al camino que lleva a la vida eterna, a Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias, mi Rey. Te amamos con todo el corazón y con todo el alma. Bendito seas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Muy bien, mis queridos hermanos, pues estamos finalizando este tiempo y espero que tú hayas podido escuchar la voz de Dios en esta tarde. Abominación, recuerda, es algo detestable a los ojos de Dios. Nos convertimos en idólatras y Dios detesta la idolatría. Así que hoy te invito a que tú te llenes de la palabra, a que en estos tiempos, en estos días, te llenes de la palabra que da vida, que vayas al lugar en lo secreto y puedas hablar con ese Dios maravilloso que tiene sus brazos abiertos para ti. Hoy te invito a que lo hagas, ¿verdad? Y sabes, nos vemos este próximo domingo a las 11 de la mañana. Soy el pastor Roy Bautista y nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración. Que el Señor los bendiga a todos. Como nuestro Rey de Reyes, como nuestro Señor de Señores. Recíbenos, Señor. Que tu presencia esté con nosotros. Que tu presencia nos acompañe. Que tu presencia nos inunde, nos llene cada día más de ti.